Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones De tu luz. de tu luz, De tu sabiduría. de tu sabiduría, Para interpretar tu palabra. para interpretar tu palabra, No como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y hoy nos acompaña el Padre José Gregorio en este compartir de San Lucas, capítulo 18, versículo 35. Se lo dije al inicio y ahorita se lo repito. Yo quisiera encontrarme con esas personas que le hablaron de Jesús al ciego. Quisiera encontrarme con esas personas que un día le dijeron al ciego: ese es Jesús el Nazareno. Y aquel pobre hombre, sin poder ver, empezó a seguir a Jesús y a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí, ayúdame, socórreme. ¿Usted se imagina la fe que tenía? ¿Usted se imagina la alegría que tenía? ¿Usted se imagina la convicción que tenía? Mientras que hoy día los católicos van a la iglesia y no entienden un carrizo en la misa, no saben ni leer la Biblia, ni las Escrituras, ni rezar el rosario, no saben ni quién es Jesús. Nos muestra hoy la palabra de Dios que hubo unas personas que le hablaron a un ciego de Jesús y él, sin poderlo ver, solamente escuchando, empezó a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Y el resultado y el premio de aquel ciego fue el poder ver. Qué bonito, ¿no? Esos hombres si eran predicadores. Esos hombres, personas, si eran evangelizadores. Esas personas movían el alma de la persona, del ser humano, para que siguiera a Jesús. Hoy día nosotros los curas hacemos dormir en las iglesias y los laicos también. Hoy día la gente va a la iglesia y se distrae y no sabe quién es Jesús porque hacen falta personas valerosas, entregadas a la causa del evangelio, que prediquen y enseñen la palabra de Dios como es, para que el pueblo tenga un encuentro con Cristo, un encuentro con Dios. Hace falta hoy día personas que con entusiasmo y con alegría hablen del evangelio, que sean capaces de arrastrar a los otros, aunque sean ciegos, aunque sean sordos, aunque sean mudos, aunque estén enfermos, a seguir a Jesucristo. Hacen falta cristianos verdaderos, cristianos auténticos. Miren cómo lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 35, que estamos meditando. Observe cómo nos lo enseña la palabra de Dios, para que ustedes y yo lo aprendamos hoy y empecemos a vivirlo. Oigan. Ya cerca de Jericó había un ciego. Dos cositas. Estaba cerca de Jericó Jesús. Jericó era el pueblo amurallado al que nadie podía ingresar, y Dios destruyó las torres, las murallas, por medio de una corneta. Jesús estaba cerca de ese pueblo. Ya habían caído las torres, las columnas, las barreras. Oigan, Había un ciego. había una persona ciega. Ustedes saben que es un ciego, un ser humano que no puede ver y necesita de andar tanteando y necesita de andar caminando para conseguir sus cosas, que depende de los demás, que depende de otras personas para poder subsistir, para poder salir adelante. Y el Evangelio nos dice que ese ciego era ciego, pero no era mudo ni sordo. Que ese ciego, aunque no podía ver, aunque no podía descubrir lo que era Jesús y discernir, escuchó de otro que le habló de Jesús y se pudo convertir y se pudo cambiar. El ciego estaba en Jericó, oigan, sentado al borde del camino. ¿qué podía hacer el ciego? No podía hacer nada. Aquel ciego estaba sentado. ¿Por dónde? Por donde todo el mundo caminaba, en el bordecito, en el caminito.
Ahí lo habían puesto para que pidiera limosna, para que le dieran una ayuda, para que le dieran de comer. Dígame usted, ¿qué podía hacer el ciego? ¿Cómo podía valerse por sí mismo? Pero estaba al borde del camino, desahuciado, tirado, como muchos enfermos, como muchas personas que padecen males, que cuando estuvieron sanos nos sirvieron, que cuando estuvieron sanos nos ayudaron, que cuando estuvieron sanos nos tendieron la mano, y hoy día que están enfermos allá están tirados, abandonados. ¿No les ha pasado? ¿Cómo están los enfermos de su casa? ¿Cómo están los enfermos de su familia? Esos que un día le ayudaron, le tendieron la mano, le socorrieron, allá tirados al borde del camino. Así se dejan a los enfermos, allá tirados en una camilla, allá tirados en una habitación, allá tirados en algún lugar donde nadie los visita y donde nadie los ve. ¿Cómo la ve? Oigan, pidiendo limosna. ¿qué era lo que hacía el ciego? Pedía limosna para comer y para beber. No se podía mover de un lugar a otro, no podía estar de aquí para allá y de allá para acá, sino que hacía era vivir de la caridad. Dependía de los otros. Hoy día existen dos tipos de personas. Unos que nos hacen dependientes de ellos y otros que nos hacen independientes. Unos que nos quieren someter y otros que nos quieren en libertad. Unos que quieren que el ciego viva de la limosna y otros que le hablan de Jesús a las personas para que sean libres y salgan de las enfermedades. Estaba pidiendo ayuda, limosna, colaboración para vivir y para existir. Oigan, Al oír que pasaba mucha gente, cuando escuchó el ciego, era ciego pero no sordo, que había mucha gente pasando, aunque no podía ver, y escuchó que la gente pasaba de un lado y otro y era bastante, escuchen, preguntó qué era aquello. empezó a preguntar, ¿y por qué pasa tanta gente? ¿Cuál es la bulla? ¿Cuál es el alboroto? No me llama la atención la pregunta del ciego, me llama la atención lo que viene a continuación. ¿Qué es lo que pasa? Y le dieron la noticia. Y le dieron una noticia. Evangelio es buena noticia. Miren, con tan poquitas palabras el ciego se convirtió. Con tan poquitas palabras el ciego cambió su vida. Con tan poquitas palabras el ciego empezó a ver. El ciego se sanó. Cuando él pregunta quién es, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, unos o alguien le dijo, escuchen, Es Jesús el Nazareo que pasa por aquí. tres cosas. Es Jesús que viene de Nazaret y está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí, le dijeron al ciego. Y estas palabras, yo les dije al inicio, miren, me encanta la forma de predicar. No lo relata el Evangelio. De la persona que le habló al ciego de Jesús. Se lo describió con tanta convicción, se lo describió con tanta alegría, con tanto entusiasmo. Se lo enseñó tal y cual era, que dijo el ciego, Naguará, ese Jesús, hijo de David, ten compasión. Y le decían, cállese, y a él no le importaba. Esa persona tiene un 20 de 20. Tiene la mejor calificación en la predicación. Tiene la mejor nota en la enseñanza. Cuando el ciego pregunta, le dice, el que pasa es Jesús, el Nazareno. Es Jesús el Señor. Jesús el Nazareno que pasa por aquí. Mire, me encanta este evangelio porque nos enseña la calidad de la predicación que ustedes y yo deberíamos tener y nos muestra la predicación tan chimba, tan lisa, tan fea, tan dormida, tan llena de poca reflexión que tenemos hoy día. Hoy día nadie logra que alguien se convierta con una palabra. Hoy día nadie logra que alguien se convierta con la Biblia. Usted le puede hablar a sus hijos, pórtese bien, y sus hijos son unos malportados. Usted le puede hablar a su esposo, pórtese bien, y su esposo sigue haciendo los vicios y deshaciendo. Usted le puede hablar a su mujer de cualquier manera, con comiquitas ilustrados, con dibujitos, y su mujer sigue igual. A sus empleados y siguen igual. Hoy día nosotros mismos, los sacerdotes, le hablamos a los fieles que los fieles ni entienden ni comprenden quién es Jesús.
Cuando aquellas personas labraron al ciego, ¿quién era Jesús? El ciego de inmediato peló la cabeza, se levantó y dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Voy a conocerlo, voy a hablar de él. ¿Usted se imagina la calidad de evangelizador? ¿Usted se imagina la calidad de persona que estaba ahí? Miren, hagamos un paréntesis. Vamos a San Juan capítulo 1, versículo 45. Otro predicador que a mí me llama la atención y admiro mucho. En la Biblia, un evangelizador de la palabra de Dios, Felipe. Felipe un día se encuentra con un hombre llamado Natanael que ve, que escucha, que siente, que tiene todos sus sentidos. Y cuando le habla de Jesús, Natanael va donde Jesús, tiene un encuentro y él cambia. Hoy día en el mundo hacen falta testigos de la palabra de Dios, no hablacentos de la palabra de Dios. Hoy día faltan personas que den testimonio de Cristo y sean capaces de arrastrar, de mover los corazones de la gente a Dios. De nada nos sirve hablar bonito y hablar de Dios con discursos teológicos y filosóficos si la gente no nos entiende. Y ese es el problema de muchos sacerdotes, que cuando se van a hablar de las cosas de Dios, dejan dormir al pueblo, hacen que el pueblo no entienda y la gente sale igual de la misma manera. Se ponen a dar discursos filosóficos y teológicos y se ponen a hablar pamplinadas en la homilía. Y el pueblo de la misma manera que llega a la iglesia sale. ¿No le ha pasado a usted? Que ha llegado a misa y a las celebraciones donde usted dice, ¿y de qué hablaría el padre? Yo no le entendí nada. Porque a los mismos sacerdotes les cuesta preparar las homilías, les cuesta preparar los evangelios, les cuesta sentarse a orar, les cuesta pedirle al Espíritu Santo y les cuesta pedirle a Dios para que le hablen del Señor. ¿Cómo es posible que en Venezuela y en el mundo entero cardenales, obispos, sacerdotes le den la oportunidad y el derecho de palabra y hablen tonterías y no hablen de Cristo? ¿Cómo es posible que nosotros los sacerdotes estemos hablándole al pueblo y ni siquiera los motivemos, los entusiasmemos? En estos días predicaba el evangelio y me recuerdo que se acercó una señora y me dijo, padre, vamos a hacer una obra de caridad. ¿Cómo la hacemos? El otro día un señor me decía, padre, yo no sabía que la brujería era un pecado tan mortal, quiero confesarme. Necesitamos personas que prediquen el evangelio como aquellos que no dice el nombre de la palabra, pero que predicaron tan bonito y tan hermoso a aquel ciego que le despertaron la fe. Personas que motiven, personas que entusiasmen, personas que hablen de Dios bien, de tal manera que la gente pueda seguirlo. Cuando Felipe se encuentra con Natanael en San Juan 1:45, despierta la fe y la curiosidad de Natanael hasta el punto de que Natanael va donde Jesús. Escuchen. Felipe se encontró con Natanael y le dijo. ¿De qué le habló? ¿Qué le dijo Felipe a Natanael? Escuchen. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael, nos encontramos con aquel del que habló la ley y los profetas. Nos encontramos con Jesús, nos encontramos con el Señor, nos encontramos con el Mesías, nos encontramos con Cristo. Oigan. Natanael le replicó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y lo verás. Natanael puso resistencia. Natanael dijo, ¿qué puede salir de bueno de Jerusalén, de Israel? ¿Qué puede salir de bueno allá? Ay, sí, Jesús. Y Felipe le dijo, Natanael, estás equivocado. Venga, vamos para que lo vea. Y miren lo que hizo Felipe, me llama la atención. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él, ahí viene un verdadero israelita, este no sabría engañar. Natanael le preguntó, ¿cómo me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba bajo la higuera, yo te vi. Entonces la palabra de Dios nos muestra a un Felipe hablando de Jesús y moviendo a Natanael hacia él.
nos muestra unas personas que cuando le hablaron al ciego de Jesús, despertaron su fe. En el versículo 29, San Juan capítulo 1, creo que es el versículo 29, escuchen lo que dice. Al día siguiente, Juan el Bautista vio a Jesús, oigan, que venía a su encuentro, que se acercaba a su encuentro, que venía, escuchen, y exclamó, y levantó la voz y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios. Hacen falta personas, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosas, monaguillos, sacristanes, padres y madres de familia, que le muestren al mundo a Jesucristo, pero no un Cristo muerto, no un Cristo dormido, a un Cristo despierto, que muevan los corazones y las almas al encuentro del Señor, que motiven a los matrimonios para que puedan bendecir su hogar, que motiven a los niños para que hagan su catequesis y su comunión, que motiven a los jóvenes para que dejen el vicio y se acerquen a Cristo, que nos motiven a las personas para seguir al Señor. Cuando Juan vio a Jesús, dijo: ahí está el Cordero de Dios, y sus discípulos lo siguieron. Cuando Felipe vio a Natanael, le dijo: encontramos al Mesías, encontramos al Salvador, venga y lo verá. Lo llevó y aquel hombre tuvo una experiencia de Dios. Cuando el ciego no podía ver a Jesús, escuchó a las personas de su alrededor hablarle de Jesús y lograron obtener un cambio, una bendición. ¿Cuál es la invitación que nos hace el Evangelio? ¿Cuál es la motivación que nos llama a Jesucristo? ¿Qué es lo que a nosotros nos falta? Hablar de Jesús con convicción, hablar de Jesús con seguridad, arrastrar, atraer y llamar a la gente a Dios. Por eso Jesucristo llegó a decir un día: los hijos de la oscuridad son más astutos en sus negocios que los hijos de la luz. Porque cuando vamos a hablar de Biblia y vamos a hablar de la catequesis, lo hacemos de forma aburrida, lo hacemos de forma monótona, lo hacemos de forma triste, lo hacemos de forma angustiada. Y ahí están los niños dormidos en las catequesis, ahí están los niños distraídos en la catequesis, ahí están los fieles en las misas dormidos, distraídos y hablando, porque ni el cura, ni el sacristán, ni la catequista, ni el catequista preparan el Evangelio para que la gente se acerque a Dios. Tenemos un problema en la iglesia, que los predicadores de la palabra, que los que nos dedicamos al mensaje, los que nos dedicamos a llevar el Evangelio y el mensaje de Cristo, estamos haciendo que la gente se quede dormida, estamos haciendo que la gente vaya a la iglesia a perder el tiempo. Porque ni siquiera queremos prepararnos, ni siquiera queremos leer el texto bíblico, ni siquiera queremos preparar la reflexión que vamos a compartir, y vamos y le hablamos cualquier cosa a la gente y la gente no entiende nada y la gente no comprende. Necesitamos sacerdotes, religiosas, seminaristas, predicadores de la palabra de Dios, que se preparen, que estudien, que mediten, que oren, que lean la Biblia antes y den un mensaje como aquellos hombres que le hablaron al ciego, a Jesús, y aquel ciego dijo: ¿dónde está? ¿Dónde está que no lo veo? Felipe no solamente le predicó a Natanael. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 35, que el Espíritu arrebató a Felipe al desierto para hablar con un hombre que era eunuco. Y cuando Felipe llega y se contacta con el eunuco, dice la Biblia, le empieza a hablar de Jesucristo, le empieza a hablar del Mesías, le empieza a predicar la palabra de Dios, y aquel eunuco dice: ¿dónde hay agua que me voy a bautizar? Los apóstoles tenían una predicación tan bonita y tan hermosa, tan sencilla y tan humilde, que la gente al oírlo se convertía y cambiaba. Hoy día nosotros, sacerdotes, los obispos, los cardenales, cuando se ponen a hablar, tienen el don del sueño, la gente se queda dormida. Tienen el don de la distracción, la gente no entiende. Tienen el don de lenguas que ni ellos entienden lo que predican. Ay, padre, ya se metió con nosotros. No, la palabra de Dios nos invita a ser como aquellos predicadores que le hablaron al ciego de Jesús, y de tal manera le hablaron que aquel ciego despertó su fe y se acercó a Jesús y lo cambió.
No somos personas para dormir a la gente, no somos personas para no preparar, somos ministros de la palabra de Dios para leer las escrituras, para preparar el evangelio y para dar un mensaje bien a la gente que lo entienda, conciso, claro y preciso. Hoy día los sacerdotes compiten por ver quién dura menos. Hoy día los sacerdotes compiten por ver quién hace la predicación de 5 minutos. Le decía el otro día, yo se lo dije, llegaba un padrecito por allá de España, nos poníamos a conversar tomándonos un café y yo le decía, padre, ¿y cómo es por allá en España? ¿Cómo son las cosas por allá? ¿Qué se hace por allá? Y me decía el padre, usted cuando lo manden a estudiar para allá, usted va a sufrir. Usted tiene que mejorar, usted tiene que cambiar. Y yo le decía, ¿por qué, padre? Me decía, no, allá las misas son de 25 minutos. Máximo se hacen misas de media hora. Allá no es que usted va a hacer una misa súper larga. Allá no es que usted va a hacer una misa súper extensa, no. Allá hace la misa máximo 35 minutos y la gente se va. Y si usted habla en Europa, más de 35 minutos la gente se para y se le va o le reclama y lo regaña y le dice que así no. Yo me rascaba la cabeza. ¿Y usted de cuánto las hace? Yo duro 25 minutos, 30 minutos. Máximo un domingo 33 minutos, por ahí duro. Y yo decía, ¿será verdad? Me tocó ir a España. Me tocó ir a Europa. Con el padre Luis Toro nos tocó ir a predicar. Y cuando ya pasaba media hora, se paraban los padrecitos atrás a hacernos, apúrense que ya es la hora. 35 minutos y el padre Luis predicando y los padres apurándonos. Terminaba la celebración a empujones, nos sacaban de las capillas porque les parecía que habláramos mucho. La gente enamorada, entusiasmada en los lugares santos, en los lugares marianos, y a nosotros sacándonos a trotepiscos. ¿Qué les interesaba? La plata, la ofrenda. ¿Qué les interesaba? Que colocaran ahí su ofrenda en la celebración. Me da vergüenza decirlo, pero tengo que decirlo. Porque a mí me toca ir para allá. Y nos daba pena cómo nos sacaban de las capillas, cómo nos sacaban de los lugares. Y yo decía, no puede ser, no puede ser. Lo importante no era que la gente se encontrara con Cristo, lo importante no era que la gente tuviera una experiencia de Dios, lo importante era que los peregrinos entraran y en media hora salieran. Y por eso se los digo, el día que a usted le toque ir a una peregrinación, el día que a usted le toque ir a un encuentro mariano, asegúrese de buscar un buen guía espiritual que le lleve y le predique la palabra de Dios, que le evangelice y que no sea de esos apurados que le hablen de cualquier manera, porque usted puede ir a Tierra Santa, usted puede ir a los lugares marianos, pero si alguien no le predica la palabra de Dios como lo hicieron con el ciego, usted se va y llega igual, usted se va y se viene igual. Usted puede ir hasta donde nació Cristo y donde murió Cristo, donde vivió el Señor, pero si no hay alguien que despierte en usted la fe y le hable bien del Señor, como lo hizo Felipe, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron estas personas que le hablaron a la gente, usted estará bien lejos de las cosas de Dios. Por muy cerca que esté, por muy cercano, lo que despierta la fe es la palabra explicada. Miren cómo lo dice Hechos capítulo 8 versículo 35. Felipe con el etíope. Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús. Felipe se puso a hablarle al etíope de Jesucristo. Se puso a anunciarlo. Vamos a ver si el etíope cambió o no. Partiendo de este texto de la Escritura. Comenzó con Isaías, partiendo de ahí. Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Vamos a ver qué pasó después de que Felipe le predicó. Vamos a ver si logró que se convirtiera y que cambiara. El etíope dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? El etíope pidió el bautismo. Oiga. Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. Después de predicarle, de hablarle, de evangelizarle, de hablarle de Cristo como hicieron con el ciego, usted puede ser bautizado si lo cree de corazón. Escuchen. El etíope replicó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Escuchen. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Entonces debemos aprender a ser como Felipe.
como aquellos que le predicaron al ciego de Cristo, que logró cambiar, mejorar su actitud y creer en el Señor, como Juan el Bautista, que un día dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando usted venga aquí a este evangelio, usted no va a encontrar pañitos de agua tibia. Ahí hay otros padrecitos que le colocan pañitos de agua tibia. Usted no va a encontrar aquí evangelios cortos. Ahí hay otros que predican de 5 minutos. Usted no va a encontrar aquí puros aplausos y puros vivas y puras oraciones. Usted aquí en este evangelio va a encontrar la palabra de Dios desglosada, desmechada, parte por parte, explicada con capítulos y versículos. ¿Por qué? Porque mi deseo es que usted conozca a Cristo como yo lo he conocido. Porque mi deseo es que usted se acerque a Dios como yo me he acercado. Porque mi deseo es compartir con usted lo que yo he aprendido, lo que yo he vivido y lo que el Señor me ha regalado. Cuando usted venga a escuchar el evangelio del día, va a escuchar a un padre Marcos, a un sacerdote que les regaña, que les dice, que les habla duro, que les habla bonito, que les aplaude, que les dice con cariño, que les acaricia, pero sobre todo un sacerdote que les hablará de la palabra de Dios. Se irán del evangelio heridos, pero nunca se irán engañados, porque siempre les hablaré de Dios, así como lo hizo Felipe, así como lo hizo Juan el Bautista, así como lo hicieron aquellos hombres con el ciego que ni miraba, pero al hablarle de Cristo le despertaron la fe. ¿Cuántas personas no se han casado? ¿Cuántas personas no han santificado su hogar, no han hecho su primera comunión, no han hecho su confirmación, no han empezado a leer la Biblia por escuchar la palabra de Dios? Porque mi misión como sacerdote no es agradarlos a ustedes, no es aplaudirlos a ustedes, no es decir qué bien lo hace, qué mal lo hace. Mi misión como sacerdote es mostrarle dónde está el pecado, dónde está lo bueno, dónde está lo malo. Mi misión como sacerdote es mostrarles a ustedes con la Biblia las cosas que tienen que ver con Dios, qué es lo sagrado, cómo debemos respetar lo sagrado. Si usted quiere un padrecito que le dé pañitos de agua tibia y está aquí, aquí no es el lugar donde debe estar. Si usted quiere un padrecito que solamente le diga cosas bonitas, este no es el lugar donde debe estar. Aquí encontrará un sacerdote como aquellas personas que le dijeron al ciego: mire, ese Jesús el Nazareno. Y Jesús el Nazareno hace milagros. Y Jesús el Nazareno sana. Y despertaron la fe de aquel hombre. Y cuando se puso, ahorita lo vamos a ver, cuando se puso a gritar, no le importó nada. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 25. El mismo Jesús, cuando se encuentra con los discípulos que van de camino a Emaús, no lo reconocen a él. El mismo Jesús, Lucas 24, 25, cuando se encuentra con los discípulos que van a Emaús, Jesús mismo les explica las Escrituras y las Escrituras hacen que esas personas despierten la fe. Escuchen. Entonces Él les dijo: que poco entienden ustedes y que lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así, y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Cuando Jesús se encuentra con los discípulos de Emaús, no hay otra manera para reconocerlo, sino es a través de la explicación de las Escrituras y de la fracción del pan. Creo que es el versículo 30, 31 por allá, que dice: y ellos dijeron: con razón ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras. ¿Qué versículo es? 32. Versículo 32, escuchen. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón? ¿En qué momento? Cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. La mejor forma de conocer a Jesucristo, la mejor forma de predicarle a una persona, que el corazón le arda, que el corazón se encienda, que el corazón cambie, es a través de la explicación de las sagradas Escrituras que hablan de Jesucristo.
que hablan del Señor. Por eso aquellas personas que se encontraron con el ciego, le explicaron la palabra, le hablaron de Cristo, le enseñaron a Jesús, de tal manera que cambiaron la vida del ciego, que despertaron la fe del ciego. Y hoy hacen falta personas que hablen de Dios, pero con Biblia. Hacen falta sacerdotes que hablen de Dios, pero con palabra de Dios. Sacerdotes que dan discursos teológicos, tenemos muchos. Filosóficos, tenemos muchos. Obispos que hablan de cualquier cosa, tenemos muchos. Pero sacerdotes, obispos y ministros del altar que hablen con la Biblia, con las Sagradas Escrituras, que despierten la fe y el deseo y el amor de seguir a Jesucristo, son contados con los dedos. Y usted puede ver cómo la gente cuando encuentra un buen sacerdote que le habla de Dios, cómo la gente cuando encuentra un buen sacerdote que le habla, que le da las escrituras, que les explica la palabra de Dios, se reúnen en masas, comparten, va y lo busca y despiertan inclusive los celos de aquellos que por pereza y por flojera no leen la palabra y tampoco la explican. Necesitamos personas que hagan que otros les arda el corazón. Necesitamos personas que hagan que otros despierten su fe. Necesitamos personas que hagan que la gente busque a Dios con sincero corazón al explicarle las Sagradas Escrituras. Miren, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, por allá en el versículo 29, por allá, dice la palabra de Dios que había un hombre que era un carcelero, que tenía preso a Pablo y a Silas. Y cuando el carcelero a medianoche escuchó que se abrieron las celdas, que pasó todo esto, el carcelero, dice la Biblia, pidió una luz. Y le trajeron una luz. Y esa luz se la trajeron los apóstoles. Y lograron a través de esa luz que el carcelero no se quitara la vida y que el carcelero se convirtiera con su familia y se bautizara. Escúchenlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 29. El hombre pidió una luz. El carcelero a medianoche, a oscura, era el que tenía la luz, era el que tenía la lámpara, pero con eso no era suficiente. Pidió una luz, miren quiénes se la trajeron. Entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. ¿Quiénes le dieron la luz? ¿Quiénes le iluminaron al carcelero? ¿Quiénes le dirigieron? Le dijeron, no se mate, que aquí estamos todos. Pablo y Silas, apóstoles de Jesucristo. ¿Cuál es la misión mía? ¿Cuál es la misión del Padre José Gregorio? Darle la luz a ustedes, iluminar sus caminos, a orientarlos por la vida. Lo que le decía en estos días de Isaías 56:10, no ser unos perros mudos que servimos para dormir y para comer, pero ni siquiera ladramos cuando ven el peligro. La misión de nosotros como Pablo y Silas es iluminar la conciencia, hablar con claridad, sin pelos en la lengua, sin traba, con capítulos y con versículos, con la palabra de Dios, aún sabiendo que hay gente que no le gusta, aún sabiendo que hay gente que hay delicadita, que se va, que se aparta y no escucha la palabra de Dios. La misión de nosotros los ministros es colocar la luz a ustedes como lo hizo Pablo y Silas con el carcelero, para que no se hagan daño, para que no se destruyan, para que puedan iluminar sus caminos. Cuando el ciego, aunque estaba ciego, escuchó hablar de Jesús, despertó la fe, despertó el deseo, despertó el querer conocer a Jesús, y Cristo le hizo el milagro. ¿Cómo vienen los milagros? ¿Cómo vienen las curaciones? ¿Cómo vienen las sanaciones? A través de las personas que despiertan su fe por medio de las Sagradas Escrituras. El carcelero pidió una luz. Oigan. Después lo sacó afuera y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? El carcelero, que se creía el dueño que había amarrado a Pablo y a Silas, le dijo, ¿cómo me salvo? Oigan. Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Repítalo. Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. El ministro como Pablo y Silas le deben hablar a la gente de Cristo para que se salve. Y escuchen lo que pasó.
le anunciaron la palabra del Señor. Le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Oigan, El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia en aquella hora de la noche. lo mismo que el ciego le pasó al carcelero. El ciego no podía ver, el carcelero estaba a oscuras. Los apóstoles le trajeron una luz y el carcelero se convirtió. El ciego le hablaron de Cristo y le despertó el deseo de conocer al Señor. Vamos de nuevo al Evangelio que estamos meditando, Lucas capítulo 18, versículo 35 en adelante. El ciego escuchó hablar de Jesús. Y miren lo que hicieron aquellos predicadores tan excelentes, tan buenos. No le hablaron largo y tendido, le hablaron algo cortico, algo preciso, algo conciso cuando él preguntó. ¿Y qué pasó? Y le dieron la noticia: es Jesús el Nazareno. Le hablaron acerca de Jesús, le despertaron la fe y escuchen. ¿Qué pasa por aquí? Es Jesús el que va caminando por aquí, va pasando, escuchen. Entonces empezó a gritar. El ciego, de la emoción, de la alegría, de haber escuchado a esos predicadores tan excelentes, tan buenos, no le importó nada. No le interesó nada. La gente que le daba de comer, la gente que lo atendía, la gente que estaba al lado, a él no le importó. Entonces se llenó de entusiasmo, de alegría, despertó la fe. Oigan. Entonces empezó a gritar. Y gritaba: Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Compadécete de mí. ¿Por qué empezó a gritar eso? Porque los predicadores le habían dicho que Jesús lo podía sanar, que Jesús podía tener compasión, que Jesús lo podía liberar, porque le hablaron tan clarito, tan raspado, le hablaron tan bien de Jesús, que aquellos hombres dijeron: ahora sí entiendo. Es la misma claridad que necesitan sus hijos, que usted les hable de Dios. Es la misma claridad que necesita su esposo, que usted le hable de Dios. Es la misma claridad que necesita su esposa para que usted le hable de Dios. Es la misma claridad que necesita el pueblo para que nosotros los ministros le hablemos de Dios a las personas y puedan comprender el Evangelio. Es la misma claridad que necesita el mundo entero, donde nosotros debemos desvelarle y mostrarle a Jesucristo y el pan salvífico de Dios para que el pueblo pueda seguirlo, para que el pueblo pueda buscarlo. Nos hace falta a todos el deseo, el entusiasmo de hablar de Cristo. Nos hace falta a todos el deseo y el ánimo de hablar de Dios. Vamos a hablar de Dios todos apaciguados, todos dormidos. En estos días iba a un compartir y me llamaba la atención, iba con un padre y había un locutor. Aquí en Venezuela llamamos locutor a las personas que trabajan en la radio. Y llega el locutor y se pone a hablar y agarra el micrófono y tenía un vozarrón, una voz tan gruesa. Buenas noches. Y hablaba y eso estremecía el lugar y había mucha gente. Y todo el mundo volteó a ver qué decía el locutor. Estamos aquí reunidos y eso hablaba tan bonito y tan duro. Yo decía: náguara, qué voz más fuerte. Y llega y dice el locutor: bueno, vamos a darle ahora el micrófono a nuestro párroco, el padre fulano. Venga, padre, un aplauso al padre. Y dice el padre: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a rezar, Padre nuestro, María, Dios la bendiga. Nadie entendió nada. Todo el mundo se quedó sin rezar. Nosotros que estábamos de lejos, que veníamos llegando, no entendimos nada. Le quitó el micrófono al padre y lo agarró el locutor y siguió hablando de una forma tan fuerte y la gente aplaudía al locutor y decía: náguara, ¿cuánto nos hace falta a los sacerdotes inclusive moderar y subir el tono de voz y hablar a la gente? Ay, Dios es amor, la Biblia lo dice. Hablamos a veces hasta de entre de los dientes. Nosotros los curas, cuando vamos a hablar de Dios, parece que le pedimos permiso a un diente para levantarlo y a la lengua para hablar. Le pedimos permiso a un pie al otro para caminar en las cosas de Dios. Nosotros los ministros, que debemos ser predicadores de la palabra de Dios, nos estamos quedando dormidos. Y los protestantes allá haciendo bulla y haciendo celebraciones y fiestas y haciendo cultos. Y nosotros los curas encerrados
en la oficina y nosotros los curas encerrados allá en 4 paredes, echando los aire acondicionados, esperando que llegue la gente, y otros por allá predicando por las calles. Nosotros somos una cuerda de flojos y una cuerda de perezosos, empezando por los curas, que cuando vamos a hablar de Dios nos quedamos dormidos y ni siquiera movemos a las personas, no movemos el alma, no movemos la conciencia, a duras penas movemos el cuerpo para que la gente se pare y se siente en las misas, pero no somos capaces de hablarle bien de Dios. Somos bien dormidos para las cosas de Dios. Somos bien dormidos para predicar. Para pelear si somos buenos. Para ofender a la gente si somos buenos. Para cobrar estipendios somos buenos. Para hablar de otras cosas del mundo somos buenos. Para hablar de fútbol, para hablar de deporte, para hablar de tonterías somos buenos. Pero para hablar de Dios, aunque hemos sido ordenados sacerdotes, somos unos flojos y unos perezosos. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Conoces algún padrecito así? Bueno, ore por él y no lo critique, porque hay muchos que se han comportado así. El ciego se levantó y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Oigan, los que iban delante le levantaron la voz para que se callara. Los que iban delante, los que ayudaban al ciego, los que estaban ahí, que posiblemente lo ayudaban, le gritaban, le decían: calle la boca, no hable, no diga nada. Pero miren la eficacia de aquellos predicadores. Miren la eficacia de aquellas personas que le hablaron al ciego. Miren lo que lograron. Pero él gritaba con más fuerza. Pero cuando le decían calle la boca, gritaba con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y saben qué logró aquel ciego gracias a esos predicadores? ¿Y saben qué logró aquel cieguito o aquel enfermo o aquel necesitado gracias a esos evangelizadores buenos? Oigan, Jesús se detuvo. Llamar la atención de Jesús. Lograron que Jesús se detuviera. Lograron que Jesús se parara. Lograron llamar la atención del maestro. ¿Cuál es el resultado de un buen predicador? ¿Cuál es el resultado de un buen sacerdote, de un buen obispo que le habla a la gente de las cosas de Dios? Logra empujarlos a Cristo y Cristo los escucha. Oigan, Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran. Tráigalo para acá. Y cuando tuvo al ciego cerca, le preguntó. Jesús sabía que estaba ciego. Se lo presentaron. Pero aún así, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que haga por ti? A ver, ¿cuál es tu urgencia? ¿Por qué vienes gritando? ¿Qué te dijeron de mí? El ciego le pudo decir: dame dinero. El ciego le pudo decir: dame comida. El ciego le pudo decir 1000 cosas. Pero aquellos predicadores le dijeron: Jesús te puede sanar. Jesús te puede curar. Jesús te puede liberar. Hace todo bien. Oír a los sordos y ver oír a los mudos, oír a los sordos, hablar a los mudos y ver a los ciegos. A los paralíticos los levanta, a los muertos los resucita. Aquellos predicadores le hablaron tan bien de Jesús que el ciego no le pidió ni plata, ni ropa, ni comida, ni comodidades. Miren, le respondió: Señor, haz que vea. El ciego le dijo a Jesús: a mí me dijeron que usted podía hacerme ver. Haz que yo vea, Señor. Y escuchen. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Esa fe que tienes te ha salvado. ¿Y quién despertó la fe? Los predicadores. ¿Quién despertó la fe? Los evangelizadores. ¿Quién despertó la fe? Aquellos que le hablaron de Cristo. ¿Quiénes son los que despiertan la fe en los creyentes? ¿Quiénes son los que despiertan la fe en las personas? Los catequistas, los misioneros, los laicos comprometidos, los sacerdotes, los ministros, los obispos, el Papa. Nosotros despertamos la fe en la gente. Pero si tenemos una fe dormida, pero si tenemos una fe allá que ni siquiera sabemos si es fe o no, no estamos convencidos de hablar de Cristo. Cuando hablamos de Cristo lo hacemos de cualquier manera. Hoy la palabra de Dios nos invita a nosotros en primer lugar, sacerdotes. Hoy la palabra de Dios nos invita a ustedes, en primer lugar, padres de familia, que si su hijo no tiene fe, que si en su hogar no hay fe, que si en su hogar no hay conocimiento de Dios, es porque ustedes y yo hemos sido unos malos evangelizadores. Hemos sido unos obreros perezosos, hemos sido unos obreros poco entusiastas, hemos sido unas personas que aunque estamos en la vida y en la iglesia no hemos aprendido nada de Dios y por eso no damos de lo que no tenemos. No hablamos de Dios porque no leemos la Biblia, no enseñamos de Dios porque no leemos las Escrituras, no hablamos de Cristo porque no tenemos nada para compartir. Que esta palabra que ustedes y yo hemos compartido hoy
nos ayude a tener la fe, no solo del ciego, sino de aquellos hombres que le hablaron de Cristo, de aquellos hombres que lo empujaron, de aquellos hombres que lo animaron, que aunque le gritaron, que aunque lo querían callar, esa fe se despertó. Si usted despierta la fe en sus hijos, aunque haya gente que quiera apagarlos, que quiera oprimirlos, que quiera quitar los valores cristianos, sus hijos nunca se apagarán. ¿Cuántos jóvenes se han perdido? Porque los padres nunca le despertaron la fe, porque los padres nunca le enseñaron de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.